Puede que algo en lo que yo les diga a ustedes les funcione, o como puede que no. Tomen lo que ustedes consideren que les pueda funcionar y lo que consideren que no va con ustedes, deséchenlo. Y así deberíamos hacerlo. Pero es lo que entre ustedes, su corazón, su sentir, aquí y aquí, lo sienten, ¿sí? Hello, ¿cómo estamos? Estamos aquí nuevamente, regresamos, vamos a empezar. Bueno, entonces en mi primer video habíamos hablado de cómo yo identifiqué mis patrones. Si ya sabemos y ya identificamos el patrón, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué deberíamos hacer después de que identificamos ese patrón, ese vicio? ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué sufriríamos también en el paso a seguir? Haciendo algo que no nos va a gustar. Y es hacer un análisis de todo eso por lo que tuvimos que pasar, hacer un recorderis, un diagrama de todo eso. Y va a ser cansón, va a ser hasta un poco doloroso, pero tendremos que escarbar sí o sí en nuestro pasado. Escarbar en nuestra familia y escarbar en nosotros mismos. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Debido a que lo hacíamos? ¿En qué momento lo hacíamos? ¿Cuál era la necesidad de hacerlo? Tendríamos que cuestionarnos mucho y adentrarnos mucho. Y no es fácil, no es fácil. Van a haber momentos en los que nos vamos... ¿Vieron la mosca? Van a haber momentos en los que nos vamos a sentir sofocadísimos con nuestra propia cabeza y que vamos a sentir que ya no queremos más continuar con esto. Pero ojo, ojo, a este punto solo se llega cuando tú tomas la decisión de darle stop a esto. Esto es lo mismo que un vicio. Esto es lo mismo que llevar la abstinencia. La abstinencia hay que trabajarla y los vicios también. Aclaro nuevamente, yo no soy psicóloga, no estudio psicología, estoy haciendo reflexiones de mí misma, de mis cosas, para concientizarme de las acciones que he cometido y de los errores y de las consecuencias que he tenido frente a todo esto. Obviamente estoy llevando terapia psicológica, entonces voy a contarles un poco de mi experiencia frente a todo esto, cómo lo llevo, cómo lo sobrellevo y al mismo tiempo si mi experiencia puede ayudarle a alguien o no. Es por eso que hago esto. Es muy importante para empezar a darle trabajo a ese patrón, que nosotros tengamos la actitud de quererlo trabajar. Poner de nuestra parte el 100% y que queremos dejar eso, que queremos romper barreras, queremos romper eso, o sea, ya, no más. Y va a ser muy difícil, no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser mañana ni pasado mañana, puede que no sean 1 o 2 meses, puede que requiera de mucho más tiempo. Y para eso vamos a tener que tener mucha paciencia con nosotros mismos, porque nosotros no hicimos esto, porque los patrones se van creando con el pasar del tiempo y a veces nosotros no somos conscientes de las actitudes que estamos teniendo y tampoco somos conscientes de dónde vienen esas actitudes, esos comportamientos que probablemente vengan de nuestro hogar o de algún trauma que tuvimos en algún momento. Puedo hablarte de traumas y de comportamientos que vivimos o entornos en el que crecimos en tu infancia, en tu adolescencia, en general, porque sí, ahora paréntesis, he conocido adultos de ya 60, 50 o más para adelante que inician el cambio y empiezan a trabajar en sí mismos y no está mal y nunca es tarde para el cambio, jamás va a ser tarde para el cambio, nunca va a ser tarde para el cambio. Nunca va a ser tarde para dar ese giro que tú tienes que dar o que quieres dar. No va a ser tarde, porque es tu vida y es tu tiempo. Pero obviamente en la vida hay oportunidades, en la vida como todo, hay de todo. Entonces depende ya de ti. Depende ya de ti. Todo en la vida depende de ti. Una cosa altera todo. Una acción trae su reacción. Entonces, esas son cosas que deben de trabajarse muy profundamente y tener mucha paciencia.
siempre caía en el patrón de ser infiel en mis relaciones, en el patrón de que siempre que era infiel a mis parejas era con las mismas características de los mismos tipos de hombres. ¿Cuál eran este tipo de hombres? Un hombre que tuviera un vicio, sea en el alcohol, sea que tuviera un vicio. Pero hablo más de vicios como alcohol o adicción al tabaco. Esas características narcisistas. Bueno, son características que yo con el tiempo pude ir identificando. También rasgos físicos muy similares. O sea, era el mismo patrón, lo único que cambió el cuerpo y a veces ni el cuerpo, porque en apariencia física eran muy similares. Y yo me comportaba de la misma forma siempre con estas personas y estas personas tenían ese comportamiento también conmigo. Después de que pasaba todo eso, yo volví a tener crisis conmigo misma, con mi identidad, con todo, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que esto estaba siendo consecuente para el mismo mes, cada año, con las mismas características, mismos comportamientos, mismas apariencias físicas. Y yo decía, esto está mal, me estoy poniendo mal, ¿qué está pasando conmigo? Porque cuando yo conozco a este tipo de personas, pierdo mi identidad, o es que realmente yo no tengo ninguna identidad y yo cambio mi identidad porque quiero encajar. Y sí, efectivamente quería encajar y sentía la necesidad de que ellos me necesitaran. Sentía la necesidad de ser la rescatista y salvar vidas de ellos y salvarlos de su vicio y salvarlos de su vida dolorosa y ser esa tipo mamá, amiga, no seas mamá de ningún hombre, de verdad. Vete de ahí antes de que te consuma eso y no quede nada de ti. Por favor, vete, aléjate. Y yo llegaba a un punto ya en donde yo no sabía si esto estaba siendo real o no. Si lo que realmente yo estaba sintiendo era real o era simplemente una obsesión, un capricho. Y me hacía cuestionar mucho de mi identidad y de mis sentimientos y de mis emociones. Y yo salía de una relación y entraba en otra y así. Y nunca me daba el tiempo para sentir un duelo de algo. Y entonces es como cuando tú tratas de tapar el sol con un dedo. Como que nada está pasando. De esa misma forma, yo también me enfermaba muchísimo porque guardaba muchas cosas de mí y fingía ser alguien frente a las personas, algo que yo no era, simplemente para encajar y sentirme aceptada y, o sea, era algo loquísimo, o sea, es muy desgastante fingir que tú eres otra cosa o fingir en un círculo que tú no eres eso. Porque tú estás desgastando tu energía en un sitio en el que no quieres estar. Pero tú te haces creer que quieres estar ahí. Y no tiene por qué ser así. Mi patrón lo llamaré... Póngamele un nombre a mi patrón. A ver qué patrón le podemos poner a algo así. Pongámosle... Yo no sé por qué tengo ese nombre. Se me vino. Hace mucho tengo ese nombre. Robert. Pongámosle el patrón Robert. ¿Por qué le voy a poner el patrón Robert? Porque ese patrón significa para mí encontrar hombres con esa rudeza, con esa rigidez, con ese algo fuerte, emociones de adrenalina fuerte, algo. Entonces lo voy a llamar Robert. Mi patrón se va a llamar Robert. ¿Qué es el patrón Robert? Buscar aceptación, buscar la necesidad de que los hombres te necesiten, pero buscarlo porque esa es la única forma que tú sientes que te pueden aceptar y que te pueden amar. Haciéndoles un buen... Vean, alguna vez conocí personas que realmente no querían nada conmigo, nada. Pero yo siempre sentía la necesidad de que me necesitaran porque sentía que era la necesidad en la que me podía ser aceptada. Y vaya sorpresa, ¿por qué? Pues porque desde muy pequeña inicié mi vida
Para serles honestos, yo inicié mi vida a los 12 años, actualmente tengo 20 años, no ha pasado mucho. Nunca fui una niña a la que los papás le hablaron de... Nunca fui una niña a la que los papás le hablaron de cómo protegerse, de cómo identificar el amor, de cómo saber si alguien lo ama a uno. No, fui la niña que creció viendo qué era el amor en un contexto donde no había amor, donde las peleas, los abusos, los golpes, la agresión era amor. Y que si todo se ponía complicado, o que si la persona era agresiva, o que si la persona te ignoraba, o que si la persona tenía esa pasivo-agresivo contigo, era amor. Esas actitudes pasivo-agresivas, eso era amor. Que si la persona te ignora, que si la persona te trata mal, no, es porque tiene miedo a ser lastimado, es porque tiene miedo a ser vulnerable, pero él te ama, solo que él tiene miedo y está lastimado. Entonces ahí es cuando inicia eso de tú querer ser la rescatista de los hombres lastimados que están metidos en el vicio. No, pues el centro de rehabilitación. Y esto viene desde más allá. Antes no crecí en una familia donde crecí con mi papá y mamá. No crecí. Entonces crecí hasta mis 13 años sin una figura paterna. Y luego crecí sin una figura materna hasta mis 18 años. Entonces eso sí influye mucho. Pero ojo. Nuestra infancia, nuestra adolescencia, todas las cosas que pasan en nuestra vida influyen mucho. Crecer o no con papás juntos o separados influye mucho. Y lo que tú decides hacer después de eso, ya cuando eres adulto y tienes un poco más de conciencia, la única que influye en esto eres tú. Tú eres la responsable de tus acciones, tú eres la responsable de ser consciente de lo que hiciste, de sanar eso. Esa decisión solamente la tomas tú, no la va a tomar nadie más. A mí mis papás no me dijeron nada de esto que les estoy diciendo, que porque yo estaba con hombres así, asá, o cosas así, asá. No, esto fueron cosas que yo sabía y me costó saber que me estaban lastimando y que yo lo hacía. Ya por inercia, automáticamente lo hacía. ¿Y por qué? Porque ya tenía actitudes y comportamientos que estaba viendo desde pequeña, que yo luego empecé a tomar y que yo luego empecé a buscar en hombres. Entonces ahí era la necesidad de que me necesitaran, la necesidad de salvarlos, la necesidad de sanarlos, la necesidad de estar con hombres que tuvieran vicios, pues porque aquí, ¿cómo voy a sanar yo a una persona sana? ¿Cómo voy a trabajarle yo traumas a una persona que ya los trabajó? Eso es imposible. ¿Cómo me va a necesitar una persona que lo único que necesita en el mundo es a sí misma? Eso es imposible. Eso es imposible. Y entonces a veces nosotros pensamos que no encontramos el amor o que el amor es malo, pero es que el amor no es malo. Lo malo es el concepto que nosotros tenemos del amor. Esa es la parte mala. Y claro, nos vamos a equivocar en el concepto que tenemos del amor, porque yo no le puedo preguntar a un niño que creció sin papás, sin ver un hogar crecer, sin ver crecer un amor, preguntarle qué es el amor y esperar a que yo me responda, no, el amor es el respeto, el amor es aceptar al otro, pero no permitir que pasen nuestros límites. Él no me va a responder eso. Si él creció viendo violencia, pero que luego la misma persona que le pegaba a su mamá, o bueno, si creció en un orfanato, o bueno, lo que sea, si él creció viendo violencia y luego veía que como que se abrazaban después de esa pelea tan semejante, pues él va a decir, entonces sí se quieren. La violencia puede ser el amor, pero si se perdonan después, es porque es amor. Y uno logra... Todo eso influye, todo eso influye. Y es por eso que es importante saber todos nuestros comportamientos antes de usted estar en una relación seria, emocional, antes de tú vincularte con una persona emocionalmente, saber nuestros comportamientos, trabajarlos, saber si están bien o no, porque vamos a lastimar a alguien más y eso, ni siquiera lastimar a alguien más,
nos vamos a lastimar a nosotros mismos. Y eso es un punto muy esencial en la vida, en todo, no solamente vincularse emocionalmente. Pero ¿saben qué era lo más chistoso? Yo tenía esta esencia, esta necesidad de salvar, de que me necesitaran, pero también tenía esa esencia de ser muy pedante y estar a la defensiva. Claro, para no sentirme vulnerable y que no se aprovecharan de mí. Y eso es muy desgastante, eso es un desgaste mental, mejor dicho, demasiado caótico y grande. Es llevar una bipolaridad. En estos momentos me estoy desintoxicando de todo esto. ¿Cómo me estoy desintoxicando? Sufriendo la abstinencia de buscar nuevamente esas experiencias. Obviamente eliminar, como quien dice, cuando tú terminas una relación, hacer contacto cero, eliminar todo tipo de contacto con personas con las que yo estuve, que hicieron parte de este patrón, eliminar todo lo que me recuerde de eso, contactos, todo eso. Haz de cuenta como si tú consumieras, tú no vas a guardar el número de tu dealer ahí en el celular y entonces cuando te dé pum, tú lo borras, lo bloqueas, lo eliminas, desaparécete de ese mundo y lo trabajas. Ah, que me dieron ganas. Pues se aguanta, amiguita. Se aguanta y vea usted ahí qué puede hacer en ese momento. Si escribe, si llora, si patalea, si escucha. Se aguanta. Acuérdese. Esto hace parte del proceso. Esto va a ser difícil. Pero va a pasar. Te juro que va a pasar. Te lo prometo que va a pasar. Va a pasar si tú pones de tu parte. Va a pasar. Vas a sanar. Vas a estar bien. Va a ser muy difícil, pero vas a sanar. Y a la única persona que necesitas es a ti. Es a ti. Te necesitas ahora, a ti. Porque si tú no te necesitas a ti mismo, ¿quién te va a necesitar? Si tú no te tienes en tus propias manos, ¿cómo vas a agarrar algo? ¿Cómo vas a recibir algo? Si no te tienes, no existes, está cerrada todo. Por eso es importante que tú, que yo, trabajemos en esto. Renuncia a la aceptación y a la aprobación de los manes. Renuncia a querer sentirte necesitada, a querer salvar. Sálvate tú. Sálvate tú. Clarifiquémonos en el concepto de qué es el amor, de qué es el afecto y de qué es el sexo. No confundamos las cosas. Y una cosa, ese tipo de hombres no van a renunciar a ti. Vas a ser tú. O bueno, si es viceversa, porque esto también le pasa a los hombres. He conocido a muchos hombres con esta historia y también les ha pasado. Pero la persona no va a renunciar a ti. La persona que tiene el vicio, o sea, me refiero, si tú eres la persona rescatista y eso, y está la otra persona que pues tiene su vicio, que tiene esas características de narcisismo, bla, 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 bla. Y aparte son dos personas muy similares, tú y él. Yo y estas personas somos personas muy similares. Pero hay una persona que va a renunciar a ti y hay otra que no va a renunciar a ti. En este caso soy yo quien tengo que renunciar porque él o ellos no lo van a hacer. Renuncia tú. Vete. Si tanto te quieres, vete de ahí. No es fácil. Vas a estar sola. Pero cuando tú te des cuenta, la plenitud de la soledad contigo misma, vas a decir, valió la pena toda esa chilladera y quejambrera y mejor dicho semejante vaina y ahí me estaba ahogando, pero valió la pena. Esto es por hoy y gracias.